Vamos a explicar una variante que pueden tener los ejercicios de intervalos de confianza para medias, ¿les parece? Y este consiste en determinar el tamaño de la muestra. Si ustedes recuerdan, en el modelo que nosotros tenemos para el cálculo de intervalos de confianza, pues hay un elemento que presenta la muestra, nada más que la presenta de manera implícita, se pudiera decir. Ahorita lo vamos a sacar de aquí. Y en este ejercicio, este dice lo siguiente: el costo promedio de la gasolina sin plomo en Greater Cincinnati es de $2.41, según un diario de la ciudad. En una época de cambios en los precios, un periódico muestra las gasolineras y presenta un informe sobre los precios de las gasolinas. Se supone, al inicio del problema, que la desviación estándar poblacional es de 0.15 y nos pide determinar el tamaño de la muestra que debe usar el periódico en la publicación de un artículo para tener un 95% de confianza con cada uno de los márgenes de error que se presentan en los incisos. El inciso A pide 0.07 o 7 centavos de margen de error. El inciso B pide 5 centavos y el C pide 3 centavos. 0.07, 0.05 y 0.03 dólares. Y nos pide, pues, que saquemos el valor del tamaño de la muestra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, esto lo vamos a poder aplicar cuando tengamos el caso para poblaciones infinitas. En poblaciones finitas va a ser un poquito más complejo el proceso para determinar el tamaño de la muestra, sin embargo, también es posible. Vamos a mostrar cómo obtener la muestra o el tamaño de la muestra de el modelo que tenemos para estimación de intervalos. ¿Les parece? Cuando yo quiero calcular un intervalo de confianza, yo utilizo este modelo. Este representa el estimador puntual, en este caso es la media, y el elemento de la derecha representa el error. Teniendo eso como base, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que el error es igual al valor de z multiplicado por la desviación muestral. Y si ustedes recuerdan, la desviación muestral para medias, ¿a cuánto era igual? Era igual a la desviación poblacional dividido entre ¿cuánto? ¿O dividido entre quién? ¿Me ayudan? Raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto yo ya lo sé. Y como aquí necesito determinar el modelo con el cual voy a calcular el tamaño de la muestra, pues directamente voy a sustituir en la desviación muestral el valor desglosado, de forma tal que el error va a quedarme z alfa sobre 2 que multiplica a la desviación poblacional entre la raíz cuadrada de n. Y el valor que yo necesito despejar es este. Si elaboro un producto del lado derecho, el producto me quedaría de la siguiente manera. Sería z por la desviación en la parte de arriba. Y en la parte de abajo sería 1 por la raíz de n. Quiero despejar este valor. Tengo dos opciones para el despeje de este valor. Lo despejo de este lado o me pongo un poco más práctico. Y este valor, la raíz de n que está dividiendo, lo paso del otro lado. Multiplica. Si este se va multiplicando, ¿cómo queda? La raíz de n multiplicando del otro lado va a quedar multiplicando al error. Y eso va a ser igual
a Z alfa sobre 2 que multiplica a la desviación. ¿Están de acuerdo? Para despejar n, ¿qué está haciendo con ella el error? Multiplicándose. ¿No lo quito de ahí? Se va dividiendo del otro lado. Para completar el despeje de n, ¿cómo quito la raíz de aquí? Elevando al cuadrado a ambos lados. Correcto. Elevando al cuadrado a ambos lados. La raíz con el cuadrado del lado izquierdo se elimina. Y el valor de n despejado para intervalos de confianza en medias me va a quedar Z alfa sobre 2 que multiplica a la desviación poblacional y eso dividido entre el valor del error. Todo eso elevado al cuadrado. Despejando n me queda este modelo para calcular el tamaño de la muestra cuando tengo intervalos de confianza para medias. Y eso lo podemos ver así como aparece en pantalla. Con estos valores dados podemos resolver el problema que habíamos planteado previamente. Para cada uno de los 3 tamaños de errores que se nos planteaban en los diferentes incisos. El primero plantea un margen de error de 0.07. Para todos los incisos se pide un intervalo de confianza de 95%. La desviación poblacional es 0.015. La media es 2.41, sin embargo, en este problema pues no tiene aplicación, al menos no en el cálculo del tamaño de la muestra. Muy bien, me voy a ir con el inciso A. En el inciso A, el error que me piden considerar es de 0.07. La desviación poblacional ya la tengo, es de 0.15. ¿De acuerdo? ¿Qué valor me hace falta? Me hace falta el valor de Z, correcto, propio para un 95% de confianza. Y ese valor de Z para el 95% de confianza ya lo hemos utilizado antes. 95% de confianza serían 0.475 y ese valor lo puedo encontrar aquí. 0.475 es exacto, me lleva a un valor para Z de 1.96. 0.475 es 1.96. Lo podemos ver aquí. 0.475. 0.475 en la tabla de medio recorrido por 2 son el 0.95 de área o 95% de confianza que estamos buscando. Es 1.96. Sustituyendo.
Sustituyendo para n. Z por la desviación entre el error y todo eso elevado al cuadrado. Veamos. Z es 1.96. La desviación es 0.15. Y el error es 0.07. Veamos cuánto nos da el tamaño de la muestra. Arriba tengo 1.96 que multiplica 0.15 y eso está dividido entre 0.07. Y todo eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da a ustedes? Eso, profe. Eso, profe. Eso. El periódico debe revisar 17.64 gasolineras. Y como hablamos de gasolineras, lo vamos a redondear a una cantidad entera. ¿Qué implica? Que si estamos hablando de un error de 0.07 y consideramos que el valor de la media es 2.41, implicaría entonces que el intervalo que se formaría iría desde 2.34 hasta 2.48. Dándole contexto al problema. Si el periódico se lanza a revisar 18 gasolineras, el intervalo de confianza del 95% que se formaría iría desde 2.34 a 2.48 dólares en el precio de el galón de combustible. En otras palabras, para que el periódico se pueda encontrar con este intervalo de valores con una confianza del 95%, necesita revisar 18 gasolineras. Evidentemente, si el periódico quiere hacer un poquito más riguroso y el intervalo de confianza hacerlo más estrecho, definitivamente el tamaño de la muestra tiene que aumentar. Eso nos piden en el inciso B y el inciso C. El inciso B pide un error de 0.05. La desviación poblacional no cambia. En este problema, el valor de Z tampoco cambia. Me siguen pidiendo el intervalo de confianza del 95%. Como el error se hace más pequeño, el tamaño de la muestra se va a hacer más grande. Y en la relación lo podemos encontrar, puesto que el error es el denominador. El error funciona como denominador. Eso provoca que sea inversamente proporcional a la muestra, que significa que si este aumenta, este disminuye. Si este disminuye, este aumenta. Veamos. En la parte de arriba tengo 1.96, que es el valor de Z, por 0.15, que es la desviación, entre el valor del error. Y eso va elevado al cuadrado. Lo que hay que variar aquí es el error.
El modelo es básicamente el mismo. A mí me da 34.57. ¿Cuánto les da a ustedes? Igual. Lo mismo. Lo cual nos daría un tamaño de muestra de ¿cuánto? 35. Perfecto. ¿Qué pasa para el inciso C? El error vuelve a cambiar, se hace más pequeño. El intervalo, por obvias razones, también se va a hacer más pequeño. Los valores de desviación y del nivel de confianza se mantienen. Y el tamaño de la muestra va a cambiar, puesto que el error cambió. ¿Cuánto les da a ustedes? Lo mismo, profe. El redondeo aquí sería a 97. Profesor, ¿por qué se redondea a 97? Es una buena pregunta de Karime. ¿Por qué lo estamos redondeando a 97? Profe, porque si le pone 96 no daría el resultado que buscamos. Tendría que ser uno más para que quede cercano. Es una buena respuesta, Alondra. Imagina por un momento que yo calculé el tamaño de la muestra y las medidas se ponen tan exigentes de forma tal que aquí, en el tamaño de la muestra, en lugar de darme 96.04 me da 0. 0.04. ¿A cuánto voy a redondear? Según los conocimientos que tenemos. De nuevo, tendría que redondear a 0. De acuerdo con los conocimientos que tenemos, tendría que redondear a 0. Pongamos entonces el problema en contexto. Me está preguntando cuántas gasolineras debo revisar. Y yo ya lo redondeé a 0. O sea, quiere decir que para formar el intervalo de confianza dado no voy a revisar nada. Este problema pone o ubica en una muy buena dimensión la forma en la cual nosotros hacemos redondeos. En los redondeos de precisión, cuando tú haces medidas, trazos, etcétera, pues evidentemente redondeas al más cercano. Lo que ocurre aquí en este tipo de redondeos es que estamos redondeando para efectos de inventarios, para efectos de conteos. Cuando tú tienes un problema de este tipo, este redondeo es un redondeo de sentido común. ¿Ok? Si durante la aplicación de las actividades o en tu vida cotidiana tú redondeas hacia abajo, en realidad no hay mayor problema, siempre y cuando en el tamaño de la muestra aquí no tengas un valor muy pequeño, de tipo 0. Aquí el redondeo cuando manejas inventarios es una recomendación personal. Yo recomiendo que lo hagas hacia arriba. Y también varía mucho con relación al tipo de problemáticas que te puedes encontrar. Porque, por ejemplo, si el tamaño de n fuera, por ejemplo, ¿cuántas habitaciones debo, se me ocurre, ¿no? Un problema de otra materia. ¿Cuántas habitaciones debo sobrevender? ¿O cuántos vuelos o cuántos lugares en un vuelo debo sobrevender? Teniendo algunas condiciones un poco diferentes, porque, por ejemplo, cuando tú haces una reservación en un hotel, los hoteles sobrevenden porque las personas suelen hacer cancelaciones, por ejemplo.
y ellos hacen sobreventa previendo que les van a hacer cancelaciones. Ahora, si el hotel recibe cancelaciones y se sobregira o tiene sobrecupo, pues de alguna u otra manera tiene que ofrecerle garantías a las personas que hicieron reservaciones antes. Muchos hoteles, por ejemplo, tienen como política conseguir la habitación a los inquilinos, conseguir la habitación al mismo precio en otro hotel, de por lo menos las mismas características. Y entonces ahí el cliente puede salir ganón porque, por ejemplo, si no hay habitaciones disponibles en un hotel del mismo nivel, el hotel te va a garantizar o te va a dar una habitación en un hotel más arriba. O, por ejemplo, en un vuelo. En un vuelo, las aerolíneas reciben cancelaciones de último minuto. Sí les ha tocado, ¿no? Que hay personas que no llegan a los vuelos. Y otros clientes que quisieron comprar y no alcanzaron boleto. Ahí la pregunta, por ejemplo, sería, ¿cuántos vuelos debo sobrevender? El redondeo ahí sería para abajo. Porque estarías poniendo en riesgo los lugares y estarías poniendo también en riesgo la utilidad de la empresa. Sin embargo, cuando tú haces redondeos de precisión y estás midiendo, la primera recomendación es no redondees. Sin embargo, si ya requieres redondear por el tipo de equipo que estás utilizando o por el tipo de materiales o qué sé yo, según la circunstancia, la recomendación es que hagas un redondeo congruente, bien hecho. Y no necesariamente tiene que ser enteros. Puedes hacer un redondeo a decimales. Por ejemplo, en el resultado que acabamos de obtener ahorita, si yo hago un redondeo a decimales, a un decimal, sería 96.0. Supón, por ejemplo, que yo voy a sacar el valor de pi, se me ocurre, ¿no? Hagamos un redondeo a 6 decimales. 2, 4, 6 en punto 92. ¿Cómo hago un redondeo correcto aquí para pi? Un redondeo a 6 decimales. ¿Cómo lo haces? 3.141593. Correcto. Es 1593, puesto que el decimal que está a la derecha del 2 es un 6 y está más próximo al 93 que al 92. Si el redondeo lo ocupáramos hacer a 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, tengo que observar las cantidades decimales a la derecha de la cifra que yo quiero redondear. En el caso de este ejercicio no hablamos de un redondeo de precisión, hablamos de un redondeo para efectos de inventarios. Y el manejo es un poco diferente. Aquí yo recomiendo que redondees hacia arriba. Sin embargo, si les preocupan, por ejemplo, las tareas o actividades o exámenes que pongamos, yo tengo considerado los dos redondeos, tanto a 96 como a 97 y con una tolerancia ahí de un par de enteros más. Que no les preocupe por ese lado. Es más el aprendizaje de hacer un redondeo más congruente y en este caso es un redondeo de sentido común. Es para efecto de inventarios. No sé si me expliqué. A medida que vaya avanzando el tiempo y que vayan tomando otras asignaturas, los profesores que vayan teniendo les van a dar también otros criterios adicionales que ustedes pueden tomar en cuenta. Hasta aquí. ¿Dudas? Este tema es de intervalos de confianza para medias. Aquí terminamos este primer tema de la segunda unidad. En la siguiente sesión vamos a ver estimación de intervalos para proporciones. Y nos faltaría también el de diferencia para medias. ¿De acuerdo? Si no tenemos dudas, pasen un buen fin de semana. Descansen.